Buenas tardes. Bueno, último programa, Rubén. Último programa del 2025, que fue el año que empezamos este programa. Y este es el programa número 63. Bien. Una gran experiencia para nosotros, que no estábamos acostumbrados, salvo por alguna entrevista esporádica. Así es. A dirigir. A tener un programa propio. A tener un programa propio y poder debatir, invitar gente interesante, discutir los grandes temas de la geopolítica y del trabajo. Así que yo la verdad que me pone muy contento de participar en este proyecto. Y con vos, que nos conocemos hace tantos años. Y con Daniel Martín. Y Daniel, ahí en los controles, Daniel. Ale, que estaba ha sido muy importante. Ale en la producción, que estaba, producción. Alejandro Piaggi. En la producción y en la gerencia de la radio. La gerencia de la radio y que andaba un poquito cachuza hoy. Y los amigos y amigas que siempre nos ayudan en todo esto, así que la gente del instituto, que ha venido varias veces, del Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, recién lo recordábamos a Julio. Y así que bueno, el último programa de este año. Y nos parecía, contemos a la gente que está viendo este programa, nos parecía retomar un tema que no habíamos terminado en el anteúltimo programa, que es hablar de 1925, siempre del 2025, siempre con perspectiva del 2026, del año que viene, y en este caso hablando ya más de Argentina y un poco el entorno de geopolítica y trabajo, que es el tema nuestro, de, qué es lo que pasó en geopolítica y trabajo de Argentina y qué es lo que va a pasar en el 2026 de geopolítica y trabajo, cómo viene la mano, que está todo el mundo muy alarmado de las perspectivas. Preocupados. Preocupados por un lado, me parece. Y también, creo que lo hablamos el otro día, de nadie sabe bien lo que viene. Porque en realidad este es un gobierno distinto y el mundo es un mundo distinto, así que nadie sabe bien. Uno tiende a pensar en Menem o tiende a pensar en la dictadura, esos momentos muy ultraliberales que hubo en la Argentina, pero no son comparables. No, los tiempos son totalmente distintos. Esto no es el 90, definitivamente no lo es. No es el 90, no es una dictadura. No es el 2010, no es una dictadura militar, es un gobierno democrático. Milei es un... Algunos dicen que Milei es peronista y no están totalmente equivocados, porque primero Milei era peronista, del Partido Peronista, trabajaba para Massa y trabajaba como economista de Scioli, es decir, estaba en el entorno peronista. Obviamente que después, por razones de oportunismo o las razones ideológicas, se alineó en una línea totalmente rara a nivel mundial, que es el anarquismo. Pero el anarquismo capitalista, como dice él, pero anarquismo al fin, políticamente es anarquista. Así es. Y bueno, ¿y qué hay de todo eso? Eso es algo medio imprevisible, medio impredecible. Decir, bueno, ¿y qué pasa cuando hay un anarquismo en un país? Nunca pasó. Sí. Además, creo que igual seguimos en el sendero que siempre hemos definido nosotros de enormes incertidumbres. Sí. No lo venimos diciendo ahora porque está Milei, lo veníamos diciendo ya claro. Antes, por las transformaciones que está viendo en el mundo, el cambio de la matriz económica a nivel global. Se habla mucho, viste, del imperio del caos y del caos como método. Sí. Es decir, que hay un método de poder, de ejercicio del poder, que es precisamente generar incertidumbre permanente como forma de poder. Exacto. No es descabellado, porque si venimos hablando de incertidumbre de hace tanto tiempo, claro. Y bueno, ya es un sistema, ya claro. Estamos... Parece que vamos a vivir en incertidumbre mucho hace tiempo. 30 años que vivimos sin incertidumbre. Claro. Y el escenario geopolítico también te lleva, el escenario geopolítico global te lleva a pensar que efectivamente estamos en una situación de incertidumbre. A veces uno ve el despliegue, por ejemplo, militar y económico en algunos sectores de Estados Unidos, que por ahí en alguna medida a veces te lleva a plantearte la contradicción con lo que decimos nosotros siempre de este declive de Occidente. Es decir, ¿realmente está declinando Occidente? ¿Está declinando Estados Unidos? Pareciera que sí, parecía que está declinando. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. Está declinando, pero al mismo tiempo se está fortaleciendo en América. Es decir, está teniendo una actitud hegemónica en América Latina mayor,
Bueno, a ver, tampoco mayor, porque por ejemplo, lo que está haciendo con Venezuela, que da la sensación de que es una intervención mayor. Sí. Ahí hay una intervención grande, ¿no? Hundiendo barcos en aguas internacionales, cercando a un país. Bueno, eso era inaceptable hace 30 o 40 años. Y estaba Cuba, que nunca pudieron invadir. Pero por el otro lado, Trump amenazó con bajarlo al régimen de Maduro y no pudo. Es decir, que por el otro lado demuestra una gran debilidad también, ¿no? Sí, aparte contradicciones, no sé si serán los medios, uno tiene que tomar los medios con la precaución del caso, pero parece que... Escudo peronista. Muy bien, muy bien. Parece que uno en algunos medios te dice que habla por teléfono con Maduro y en otros te dicen acaba de dinamitar un muelle donde presuntamente naves pequeñas o barcos pequeños cargaban la droga en barcos más grandes. Pero no sabes muy bien qué es. Hay mucho, ¿no?, de eso, ¿eh? Claro. Hay mucho de noticias. Otra vez la cosa incierta, la cosa del caos. Noticias que da la sensación que va para un lado y al día siguiente para el otro. 100% de aranceles y al día siguiente te dice que levantan los aranceles. Hay mucho en la política de Trump que se basa en eso, en lo incierto y en lo sorpresivo y en lo, como dicen los mercados, que es cuando no puedes prevenir, imprevisible. Imprevisible, ¿no? Sí. Algo que le asignaban siempre antes a la izquierda. La que era imprevisible siempre a la izquierda, sí, y ahora es la derecha. Sí, sí, claro, claro. Y después está todo el tema económico dando vuelta, ¿no? Que esto también hay que analizarlo, ¿no? Incluso puntualmente el tema del petróleo. Estados Unidos hasta hace 20, 30 años estaba mal con el tema del petróleo. No tenía petróleo. Pero controlaba las fuentes de petróleo. Claro, pero controlaba Arabia. Claro, tenía la relación con Arabia, que era lo que le daba el poder sobre el petróleo. Ahora es autosuficiente porque tienen el fracking. Con el fracking los tipos han dado vuelta toda esa endeblez que tenían en materia de energía petrolífera, en materia de petróleo, ¿no? Pero no tienen más industria. Y tienen una caída muy fuerte de la industria. Por lo tanto, no pueden producir ni las máquinas para sacar petróleo. No pueden producir ni los aviones de guerra ni los barcos de guerra. Ahora, de todas maneras, hay una locura en Estados Unidos con el tema de China, ¿no? Digamos, no sé si vos lo notás. Yo, sí, por ejemplo, claro. Pero locura, digamos. Yo voy a ir a una cosa muy, muy de todos los días. Vos vas a alguna serie de Netflix que trata temas de espionaje o temas así de esa naturaleza, siempre atrás del enemigo está China. Ahora. Porque antes era un terrorista islámico. Claro, ahora. Y antes era un ruso. Pero escúchame, hay una serie en donde la CIA prepara un equipo especial para matar puntualmente personas peligrosas para Estados Unidos. Puede ser terroristas de Arabia, puede ser narcotraficante. Atrás de unos narcos en México está China en el programa. Y la protagonista le dice a los hijos: tu abuelo luchó por este país para que no hablen alemán y japonés. Yo lucho para que no hables ni chino ni ruso. Una cosa... ¿Qué serie te acordás? Lioness. Lioness es un tipo... Pero eso también demuestra debilidad, porque si los tipos... Totalmente. Si los tipos... Hoy el dominio es cinematográfico. Claro. Si vos sos el país más poderoso porque las series dicen que sos el país más poderoso, claro. No porque lo sos, no porque producís más acero o más barcos, sino porque la serie dice... Porque, viste, la serie pinta un mundo que no existe. Sí. Y... Salvo la etapa en que las series o la cinematografía norteamericana graficaba el poder norteamericano real en su momento. Claro. Entonces vos tenías poder suave, se le llamaba el poder suave, como Estados Unidos forma cultura a partir de su poder real. Pero hoy no es eso. Claro. Entonces, no sé, ¿será que nosotros nos dedicamos a estas cosas? La decadencia de Occidente yo creo que hoy hay una coincidencia casi unánime. Nosotros hemos hablado con Malamud, hemos hablado con Argüello, con Jorge Argüello, hemos hablado con gente de todos los lados de las corrientes. Nosotros no somos muy fijos en un lugar. Esquemáticos. Y hay una coincidencia grande en ese sentido. Quizás no te lo dicen los funcionarios
norteamericano. Directamente, porque acordate lo que vos mencionaste de las declaraciones del ministro, del secretario de Secretario de Estado diciendo, bueno, Rubio. Claro, Rubio. Estados Unidos ya no puede estar solo como lo estuvo en alguna oportunidad. Hoy hay otras potencias. Yo creo que ese análisis es más correcto, porque, a ver, decadencia de Occidente no significa que Occidente no tiene más peso. Significa que ya Occidente no tiene el monopolio del poder mundial. Sí, claro. Porque, a ver, no nos olvidemos que hasta hace 50, 60 años, la mitad del mundo era colonia europea. Y la otra mitad tenía una dependencia de Estados Unidos y del dólar, fundamentalmente, que es su gran herramienta colonial, total. Bueno, cuando vos ves 60 años después, hoy no queda ni una sola. Sí, algunas colonias quedan, 14, una de ellas es las Malvinas. Pero son solo 14 colonias muy chiquititas. Sí, Gibraltar. Sí, prácticamente toda África se ha independizado, toda Asia se ha independizado, entre ellas China e India. Claro, claro. India era colonia británica. Totalmente. Y China no, pero estaba tan ocupada por las potencias europeas que era una semicolonia. Y hoy son potencias independientes totalmente. Sí, y además yo creo que inclusive América Latina, más allá del ataque, entre comillas, norteamericano, en primer lugar, directamente tratando de neutralizar el gobierno venezolano, y en segundo lugar, ya trabajando con la idea de patio trasero y zona de influencia y todo esto con otros gobiernos como el nuestro, por ejemplo. Sí, sí. Independientemente de eso, hay una secuencia muy complicada en términos de que no termina de definir cosas Estados Unidos, no las termina de definir. A nosotros nos otorgan un préstamo de 20.000 millones de dólares, el Tesoro. Cuando viene la discusión por los segundos 20.000 millones de dólares, ¿viste? No, los bancos deciden no dar porque no consideran que el Tesoro está en condiciones de garantizar el cumplimiento de Argentina. Es decir, hay siempre... Ni ellos mismos pueden... Claro, hay un camino intermedio ahí que no termina de cerrar, ¿no? Digamos, ni ellos mismos. Y hay un tema más importante ahí que lo están sacando algunos medios de comunicación ahora en Argentina. Cuando hicieron el acuerdo ese con Besen, ese acuerdo se cerraba con un acuerdo económico formal, un tratado de libre comercio. Que no se concretó. Que se iba a concretar el 8 de diciembre. Sí, y no se concretó. Ni se habló más. Y parece que no se va a concretar. En primer lugar, porque los productores agropecuarios dicen que no, porque una de las condiciones es empezar que los productores agropecuarios paguen las semillas y la parte del maíz y del trigo de esas semillas. Exactamente. Olvídate. Sí. No van a encontrar, ni la sociedad rural los va a apoyar en eso. Y además los laboratorios, el tema de los laboratorios. Quiere decir que estamos en una situación en donde hay una gran imprevisión, hay una gran ida y vuelta. Y Estados Unidos mismo. A ver, lo que estábamos hablando también es, Occidente no es solo Estados Unidos. Bueno, yo iba un poco a eso. Vos tenés, por ejemplo, México. México es Occidente, ¿no? Bueno, México es Occidente. A veces sí, a veces no. Claro, pero lo que no se puede negar es que está en Occidente, está en el hemisferio americano y está pegada a Estados Unidos. Su comercio... ¿Pero vos decís que los incas eran Occidente? No, bueno, los incas no, pero estoy hablando entonces, ahora. Y claro, estoy hablando ahora. Cuando vos ves históricamente, ya no lo es. Porque para mí Occidente, cuando digamos, tenemos que empezar por Europa. La Europa es cristiana. Occidente está relacionado con el cristianismo y con Europa. Europa a su vez coloniza, entre otras coloniza Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, y coloniza el mundo latinoamericano. Ahora, el mundo latinoamericano nunca fue desarrollado. No se puede decir que México haya sido un país como Francia o como Inglaterra. México no tuvo colonias, pero Francia tuvo colonias. Claro, esto desde el punto de vista histórico. Lo que es cierto es que en México el 86% de su comercio es con Estados Unidos. Claro, pero ¿y sus ingresos? ¿Cuántos ingresos vienen de la extracción que Occidente hace de México del resto del mundo? Es decir, nosotros vivimos de África. Argentina, por ejemplo, que es un país más occidental que México, vive extrayendo riqueza de África o de Asia. No. ¿Alguna vez lo hizo? ¿Alguna vez tuvimos colonias No. en África, en Asia o en...? No. Entonces,
América Latina, por un lado, está muy occidentalizada por Occidente, porque Occidente empieza con América. En realidad, lo que crea Occidente es América. Porque Occidente era un lugar bastante insignificante hasta que se queda con un continente entero. Claro, era Europa, como dijiste vos, Europa. Digamos, Europa sí. Queda chiquita. Queda chiquita, sí, y claro. no tenía mucha importancia en el mundo y estaba en el culo del mundo, porque ahí terminaba el mundo. Sí. Y de repente se choca con un continente y lo que era chiquitito, el 6% del mundo, que es Europa, se quedó con América y pasó a ser el 35% del mundo. Ya no es lo mismo. Exacto. Es decir, de algún modo América crea Occidente, porque sin el descubrimiento de América, Occidente no hubiera sido lo que fue. Claro. Pero por el otro lado, las potencias coloniales nunca le dieron a América Latina las ganancias que ellos obtuvieron. Lo mantuvieron cerradito en esas potencias, en esas monarquías. ¿Y vos cómo ves el 26? ¿Cómo ves el 26? No sé, creo que lo primero que tenemos que hablar, que estábamos viendo en el coso, es ya tenemos geopolítica y trabajo, nos llamamos. Ya tenemos el proyecto de ley de reforma laboral, ya está presentado, va a empezar el año con un gran, muy efervescente en Argentina alrededor del trabajo y de la regulación del trabajo. Hubo una gran movilización de la CGT, muy bien recibida por la población, por lo menos la población que es opositora al gobierno, y me llamó la atención, mucha gente que era muy crítica de la CGT, aplaudiendo a la CGT, me llamó la atención eso. Y bueno, un proyecto que... complicado. El proyecto en sí mismo tiene una concepción del trabajo en donde el trabajo tiene que quedar desprotegido. Sí, básicamente es eso, es decir, sin capacidad de negociación, con muy poco capitalista. A ver, el capitalismo se basa en la negociación de los factores, en la libertad de negociación. Y para que haya libertad de negociación tiene que haber poder. Si yo para que negocie con vos tenés que tener poder y yo tengo poder. Si viene el presidente y me dice, vos quédate acá, especie de ring de box. Estamos vos y yo en el ring de box y a mí me encadena las sogas, me tapan los ojos. Y el otro queda libre. Y eso no es muy capitalista, eso es la vieja forma de robar. Tomá, robarle tranquilo al obrero que total no puede hacer nada. Claro. Es eso, ¿eh? Sí. Después hay un millón de cosas para hablar ahí. Pero básicamente es dejar muy débil al trabajo, muy desprotegido. Y hay una cláusula que me pareció increíble que demuestra que quien lo hace está pensando en eso. Negociación colectiva. Quieren que la negociación colectiva sea por provincia o por empresa. Ok. Pero además, supongo que Sturzenegger, que es el que hizo la ley, le pone, si hay negociación en una provincia, los negociadores por parte del trabajo tienen que ser residentes de la provincia. Así que hay negociación en Salta. Los negociadores por parte del sector laboral tienen que ser residentes en Salta, pero los empresarios no. Puede venir el especialista más grande del mundo desde Francia, tiene la posibilidad de venir, pero no del lado laboral. Claramente, al ponerte reglas distintas de cómo tienen que negociar y ponerle que uno tiene que una cantidad de requisitos y el otro no, ningún requisito. El que quiere el empresario, lo que te está diciendo es lo que queremos cagar ahí. Sí, totalmente, está claro, absolutamente claro. Y me parece que el entorno, por la forma en que ha sido lanzado el proyecto y las idas y vueltas respecto a cuál es el proyecto y cuál no es el proyecto, el tratamiento que le han dado los medios, algunos bien y otros regular y otros mal, da la sensación que han conformado una masa crítica en la sociedad argentina en términos de que hace falta una reforma laboral. ¿Sí? Como que está bien, podemos discutir si hace falta o no. Nosotros creemos que por ahí hace falta. Pero ya está instalado. Y al estar instalado... En realidad está la séptima reforma. Claro, ya vos dijiste el otro día que hubo varias reformas, que es real. Sí, y hubo dos kirchneristas. Hubo dos reformas kirchneristas generales y varias reformas kirchneristas parciales. Es decir, la
Yo soy abogado laboralista, vos también. Sí, sí. La ley laboral ha cambiado muchísimo en estos años y sigue cambiando. ¿Qué sé yo? Las ART, la regulación de las empleadas domésticas, la regulación del campo. Es decir, ha habido cualquier cantidad. Hay cualquier cantidad de negociación por empresa que antes no había. Claro, sí, sí. La legislación y la práctica laboral, ya te digo, tiene 7 reformas laborales y 7 reformas neoliberales, más 2, esta es la séptima, hubo 6 reformas neoliberales, más 2 kirchneristas, que también tuvieron un gran apoyo en su momento. Es decir, que no es tan cierto que la ley argentina es rígida y toda esta cuestión. No es tan cierto. La ley más antigua nuestra es la ley de jornada de trabajo, que es una ley radical. La 11.555. La 11.555, ley de jornada. Sí, señor. Ley de jornada, sí. Y que establece una jornada muy larga, sí, de 48 horas semanales, que creo que hoy ya no hay ningún país del mundo que la tenga. China tiene 44, Corea tiene 44, Japón tiene 44, es decir, los países que tienen... Se acaba de discutir en Chile, por ejemplo. Chile tiene 40. Creo que ya no queda ningún país del mundo con una jornada tan larga como la Argentina. Se podría reformar, digamos, hay una... Si el mundo entero va a la jornada de 40-44 y nosotros tenemos 48, estamos fuera del mundo. Sí, además me parece que también, viste, la idea de la reforma laboral que finalmente se instaló en la realidad y en el proyecto, obviamente, obnubila la posibilidad o neutraliza la posibilidad de discutir los grandes temas del mundo del trabajo en profundidad. Claro. Me parece que ese es uno de las grandes, a mí, ¿no? No se, bueno, vos no hablas de una ley laboral de productividad, pero no podés discutir productividad. No hice una palabra sobre la cuestión de inteligencia artificial. ¿Por qué no le interesa? Claro, ¿viste? Los grandes problemas, cómo combatimos realmente la informalidad. Es un tema económico, es un tema de proyecto económico. Es decir, en vez de empujar hacia ese debate, hacia esa discusión a la sociedad en su conjunto, se retrae simplemente la cuestión la ley de jurídica, Menem, ¿no? La segunda ley de Menem, o las dos que hizo Menem, hablaba mucho de la informalidad y estableció las multas. Claro, sí, claro. Y estableció todo un plan para el blanqueo, claro, que nunca se cumplió. Claro, la ley de empleo. La ley de empleo. Es decir, no son cosas nuevas. A mí me da la sensación de... Lo hemos mencionado, de que hicieron una especie de Frankenstein, sí, con muy mala leche, sí, que alguien dijo, hagamos un proyecto de ley en la Argentina en donde agarremos lo peor de cada país, lo más antisindical y antilaboral de cada país, lo más esclavista, la peor de Bangladesh, la peor de Vietnam, juntémoslas todas y hagamos en Argentina ese monstruo. ¿Es eso o la idea de hacerlo para después negociar alguna cosa? No, está bien, pero como concepto, sí, digo. Sí, claro. Como concepto, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, muchos te dicen, Estados Unidos se puede despedir libremente, lo cual es falso. Porque Estados Unidos tiene 50 estados y cada estado tiene una legislación laboral distinta. Así es. Pero Estados Unidos tiene una ley laboral, que es la Ley de Derechos Civiles, que incluye la ley laboral, que a su vez está contemplada con la ley de la edad, en donde no permite, vos podés despedir libremente, pero no podés ni no contratar, ni despedir si vas a discriminar. Claro. Y vos no podés discriminar ni por sexo, ni por edad, ni por género, ni por edad, ni por raza, ni por religión. Si vos llegás a discriminar y despedís o no contratás, son millonarias las indemnizaciones. Sí. Y hay una película, Filadelfia, véanla, Filadelfia, porque parecía que nosotros hablamos y cuando ves las películas de Netflix no las ves. Claro. Hay una película, Filadelfia, que interpreta Tom Hanks. Tom Hanks. Y Denzel Washington, que es el abogado. El abogado es Denzel Washington. Claro, Denzel Washington. Y que lo despiden y le tienen que pagar una indemnización de $6 millones, sí, muchachos. Claro, sí, claro. ¿Por qué no ponen esa parte de la ley norteamericana? Ponen las dos partes. Está bien, eliminar los despidos, pero si llega a haber discriminación, $millones.
Sí, claro. Ah, no, eso es contraempresa. Ah, bueno, entonces ¿cómo es? Agarras la peor parte de Estados Unidos, pero no pones la que compensa, porque las leyes son equilibrios. Sí, seguro. Es cierto que alguna tiene una jornada un poco más larga y otra tiene, pero compensa con otra cosa. Entonces, si vos vas a descompensarle, vas a poner todo lo que está mal para un lado y no le pones lo que compensa, lo que haces es un monstruo. Vos decís que entonces políticamente el ambiente va a girar alrededor del tema laboral. Y por lo menos los primeros meses, ¿no? Clarísimo, me parece a mí, sí. Porque además es la apuesta del gobierno también. Lo hemos hablado, a ver, la Argentina tiene una característica que a veces los propios miembros del campo popular no saben ver en toda su plenitud. La Argentina tiene una característica muy notable, tiene un movimiento sindical muy fuerte, quizás de los más fuertes del mundo. El otro día hablaba con compañeros que pensaban que no era así, que son muy críticos del movimiento obrero, pero yo creo que no ven, o a veces quizás no vean otros países. Cuando vos comparás con otros países, con Chile, con Perú, con Colombia, con propio Brasil, ni que hablar con Centroamérica, o con África, o con Asia. No hay con qué darle. Incluso con muchos países europeos o con Estados Unidos, vos ves un movimiento obrero en Argentina muy fuerte, muy influyente. Entonces, muchas de estas cosas que quieren derogar, son consecuencia de ese poder sindical. Claro, así es. Que molesta a los sectores que están en contra de los sindicatos, a la ultraderecha, a los que están con grandes proyectos de especulación. Entonces, el objetivo es debilitar el poder del trabajo en Argentina, que es grande. Sí, claro. Que será menos de lo que era en la época del Fordismo. Ay, bueno, sí puede ser. Pero en la época del Fordismo el sistema mismo necesitaba, porque lo decía Ford, yo para que vender autos necesito que los trabajadores tengan salarios altos. Claro. Y para que los trabajadores tengan salarios altos tienen que tener sindicatos. Claro. Sí, claro. Eso terminó, no existía. Cada trabajador de la Ford tiene que poder comprar un Forte, decía. Claro. Y para eso tienen que tener sindicatos. Claro. Hoy no. ¿Por qué? Y porque terminó el Fordismo. Hoy es todo especulación, hoy es todo final. Más, lo que está hundiendo Occidente, negro, es eso. Sí. Es que es todo finanza. Todo no finanza. Producen nada, producen papelitos. Entonces, los papelitos son nada. Yo tenía un papelito que vale el cuento de Sofía Escacer, nuestra jefa economista, Sí. que dice, el neoliberalismo es un señor que quiere vender un perro que vale $1 millón y lo cambia por 2 gatos que valen 500.000 cada uno. Claro. Lo que hay es un perro y 2 gatos, Sí. no $2 millones. No, claro. Pero bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Ahí hay un economista chileno que murió hace poco tiempo, Max Manfred, que decía que en Estados Unidos no se produce ni un cepillo de dientes. Claro. Eso te condena, ¿eh? Eso te mata. Eso te condena. Te mata. Y hoy están teniendo el único sector productivo que tiene Estados Unidos de cierto nivel, es el sector tecnológico, el sector de la tecnología, la inteligencia artificial, pero está en cuestionamiento también. Entre otras cosas porque no producen los chips. Que lo produce China. Los produce Taiwán. Entonces, Hablando de Taiwán, está difícil, ya que hacemos un poco de geopolítica, está muy difícil el asunto. No sé si vos viste que se movilizó la Marina de Guerra China. Sí. Cada vez más. Hacer ejercicios en los alrededores de Taiwán. Está muy movido el mundo, está muy movido. Ahí hubo también un ataque norteamericano sobre Nigeria por los temas vinculados al tema musulmán. O sea, está muy movido todo, ¿no? Uno cuando mira el mapa ve Rusia-Ucrania. Claro. Pero hay 10, 12 guerras Hay más instaladas, bastantes. está África Central, hay toda una cosa muy movida, ¿no? Hay bastante más. Y después, bueno, hay conversaciones otra vez entre Zelensky y Putin, no sé si estuviste viendo. Sí, no, Putin no.
Putin no. Zelensky con Zelensky, de Trump con Zelensky o de Trump con Putin. Sí, pero hay dos comisiones, una rusa y otra ucraniana, que se están juntando, creo que en Ginebra, me parece, sí, que están discutiendo. A ver, ahí hay el problema es que a Putin no lo saca más de la zona del este ucraniano, porque eso no lo va a dejar. Y la exigencia de garantías de seguridad de que Ucrania no va a incorporarse a la OTAN ni a la Unión Europea. Y que Rusia no va a invadir el resto de Ucrania. Bueno, ahí aparentemente Trump parece haberle ofrecido a Rusia un acuerdo por 10 años, limitado a 10 años, de seguridad de ambos lados, ¿no? Es decir, de Rusia. Yo creo que la seguridad es el tema menos complicado. El tema más complicado es que cómo va a ser Ucrania y Europa, que ha adoptado una posición muy rígida en ese tema, con los territorios ocupados. Sí, claro. Ese es el problema. Es como las Malvinas. Sí, claro. Es un problema para Europa. Las Malvinas son nuestras, pero están ocupadas por Inglaterra. Están ocupadas por Inglaterra. Sí, claro. Ok, ¿qué haces? ¿Qué haces? Argentina nunca va a decir que las Malvinas son inglesas. Nunca lo va a decir. O independientes. Inglaterra probablemente nunca diga que son argentinas. Sí. ¿Qué pasa? Nada, no hay acuerdo posible. Ese es el problema de fondo. Y además con el agravante de Crimea. Porque si algo no puede pasar jamás a posesión que no sea rusa, es Crimea. Porque Crimea es la sede del poder naval militar de Rusia. Sí, claro. Vos cediste eso, es como ceder, no sé, la península de Florida. Ahí está Odessa, ¿no? Es la ciudad, ¿no? Odessa está enfrente. Odessa es ucraniana. Y Sebastopol. Es Crimea. Sí, Sebastopol. Olvídate. No, ahí no hay acuerdo posible, salvo que sea derrotado. Porque ¿cuál es el gran problema de Ucrania? El gran problema de Ucrania es que, si bien esto es una sangría para Rusia, la guerra es una sangría para Rusia, claro. Pero el gran problema de Ucrania es que Ucrania es más chiquita que Rusia y que por lo tanto hay que invertir fortunas para que los rusos la avancen. ¿Y si los rusos toman Odessa? Y ese es un riesgo real. Podrían tomar Kiev también, pero podrían tomar Odessa, mucho más que Kiev. Si toman Odessa, dejan a Ucrania sin salida al mar. Al mar, claro. Entonces el peligro de no llegar a un acuerdo es perder Odessa. Es terrible, sería terrible. Para Ucrania sería un... Para Ucrania y para Europa. Sí, claro. Así es. Por ahí sale toda la producción agrícola, industrial. Ucrania es un país industrial importante. ¿Y qué tenés de esas conversaciones entre Trump y Zelensky y Putin y Trump? Están en eso. El problema es, a ver, da toda la sensación de que todos se llenan la boca diciendo yo quiero la paz, pero cuando llega el momento de decir sí, pero con esta cuestión territorial no. Y ya te digo, la cuestión territorial es peor todavía que la cuestión de seguridad, porque la cuestión de seguridad es totalmente entendible. Rusia necesita que le aseguren que no van a avanzar más sobre Rusia. Claro. Y Ucrania necesita que Rusia asegure que no va a avanzar más sobre Ucrania ni sobre el resto de Europa. En este sentido, las declaraciones yo no sé si vos tenés la posibilidad de ver, sí, tenés la posibilidad de verlo en YouTube, las declaraciones de Putin son impresionantes. Son directas, no hay forma de contestar. El tipo dice, ustedes nos atacaron a nosotros. Claro. Ustedes a través del apoyo de los nacionalistas, claro. Apoyado por Estados Unidos, apoyado por la OTAN. Entonces, ¿qué? Nosotros nos defendemos, dice el tipo, ¿no? Dan el golpe en 2014, con el agravante que Ucrania es un país medio abortado, es decir, Rusia nace en Ucrania. Ucrania no lo crea Occidente, lo crean los reformistas. Ucrania es creada en parte por los bolcheviques. Ucrania es un aborto de la naturaleza, claro. Un aborto político. Totalmente. Que no es culpa de Occidente, que ahí los rusos cometen muchos errores. Pero Ucrania es muy rusa.
Es muy rusa. En sus declaraciones, Putin reivindicó al ejército rojo que derrotó a Hitler. ¿Cómo? Claro. A Hitler. Lo reivindicó, pero... El ejército rojo. Sí, claro. Sí, lo venció. ¿Eh? Lo venció. Lo venció, pero aparte, viste, vos decís, no va a mencionar toda la etapa del comunismo, toda esa etapa, pero no. Pero dice, no, ustedes, nosotros es Rusia quien vence. Nosotros somos los que nazis. vencimos, somos los que vencimos a Hitler, nosotros somos nuestro ejército rojo. Sí, sí. Y lo dice claramente, sin ningún tapujo. Sí, por eso Berlín quedó del lado soviético. Claro, increíble, increíble. El tipo tiene una... Estoy leyendo y pelearon solos. Sí, claro. Eso es otro tema. Sí, claro. Porque hay, desde que los rusos invaden en el 41 hasta que Estados Unidos entra en el 43, pelean solos. Claro. Y en esos años son las batallas de Stalingrado, de Moscú, de Kursk, la más sangrienta. La operación, la que derrota al ejército alemán. Solos. No había dos frentes. No. Solo. No. Recién en el 43, con el desembarco en Normandía, se abre un segundo frente. Pero Stalin le pedía a los Totalmente. aliados. Los aliados decían que no. Totalmente. ¿Cuándo van a abrir el segundo frente? Y, claro. Estados Unidos no entra en la guerra por Hitler. Hitler no le produjo nada a Estados Unidos. Entra en la guerra porque Japón lo ataca. Claro. Pero lo que quiero decir es, Ucrania es muy rusa. La primera Rus que hubo, Rus es como reino, la primera Rus que hubo fue Kiev. La Rus de Kiev. Ahí nació Rusia, claro, en Kiev. Claro. Y ahí nace la Iglesia Ortodoxa rusa. Claro. Y la mitad de la población de Ucrania es de esa cultura. De esa cultura, sí. Rusa. Sí, hablan sí. ruso, tienen religión rusa. Sí. Y tienen la historia rusa, la historia orgullosa rusa, anti-nazi, porque el haber luchado contra los alemanes como haber luchado contra los franceses. Otra cosa que enorgullece mucho a los rusos es 1812, el tema de Tchaikovsky. Claro. Que es un músico ruso. Ruso, claro. Que contra los franceses. Claro. Entonces, todo eso es Ucrania. Entonces, Ucrania tiene la mitad de la población pro Europa occidental, pro inglesa, digamos, sí. Y la mitad de la población pro rusa, porque son rusos y son semi-ingleses. ¿Cómo resolves eso? Sí, aparte Zelensky ha tenido una política de ultraderecha en todo eso, ha querido prohibir el idioma ruso. Lo prohibió. Prohibió el idioma ruso, una cosa de enfermo. Entonces eso no tiene mucha solución, porque es un tema étnico finalmente, étnico profundo, cultural, parecido al de Palestina. Y el otro tema que nos llevó a algún programa que otro también fue el tema de Israel con Palestina, ¿no? Otro tema, el tema de Gaza, concretamente, sí. La actitud de Netanyahu, el apoyo de Milei a Israel y a Netanyahu. Eso parece haber no desaparecido, pero amainado en los medios, ¿no? Amainó el ataque de octubre. Claro. Pero el problema ahí de fondo, me parece a mí, es que no se menciona tanto, se menciona mucho el tema palestino, porque es una atrocidad, de algún modo también es una atrocidad el ataque guerrillero, donde mataron 1.000 judíos. Sí. Pero más allá de las atrocidades que están en las guerras, Israel son 7 millones de judíos. En Israel en realidad no son solo judíos, la población de Israel. Hay de todo. Sí, la población de Israel son aproximadamente 15 millones. Hay de todo, sí, hay árabes, hay de todo. La mitad son judíos, la otra mitad no son judíos. Son 15 millones. Pero el problema es que alrededor de Israel viven 1.500 millones de árabes y persas. Claro, sí. 7 Siria, Palestina, Jordania, 7 contra Irán, 1.500. Claro. 7 contra 1.500. No hay con qué darle eso. Claro, Israel recurrió para poder frenar esa presión tremenda demográfica, recurrió a las bombas atómicas y a un Estado con mucha potencia militar y económica. Sí. Y bueno, con eso más o menos compensa. Y la relación con Estados Unidos. Claro. Pero ahí vos tenés un desbalance demográfico de fondo, geopolítico. Y tiene un agravante. La población no judía crece más rápido que la población judía. Exactamente. Quiere decir que en 30 o 40 años la mayoría del pueblo
de Israel va a ser no judío, en un Estado judío. Sí, claro. Te la regalo. Sí, claro. Es decir, a corto plazo está claro que Israel ha encontrado el modo de no desaparecer. Y está bien. Nosotros dos somos nosotros dos y el peronismo, porque no olvidemos que Argentina, con el gobierno de Perón, fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel y reconocer el sionismo como movimiento nacionalista. Sí. Textual público. Por lo tanto, el pueblo judío tiene derecho a tener su Estado, por lo menos lo que pensamos nosotros. Hay otros que no piensan eso. También tiene derecho a tener un Estado los palestinos. El pueblo palestino. Palestino. Porque además ese fue el acuerdo original. Claro. Los dos estados. Los acuerdos de Suecia, de Estocolmo. Sí, pero antes. Las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sí, en su origen. Y bueno, sí es muy difícil instrumentar, pero cualquier otro acuerdo es o desconocer el derecho del pueblo palestino o desconocer el derecho del pueblo judío. Y si querés hacer un parangón con lo que vos explicabas respecto a Ucrania con Rusia y los territorios ocupados, y porque son territorios que históricamente son rusos y población rusa, etcétera. Hoy hay algunos elementos en este enfrentamiento árabe-israelí en el que ya a esta altura los territorios ocupados por Israel en Jordania, en Palestina, hacen muy difícil retrotraer la situación muy difícil. Son territorios ocupados ya con infraestructura, movimiento militar, si vos vas con gente. No, es que si vos vas ahí, lo más auténticamente palestino es el norte de Palestina, donde está Ramallah, que es la capital, pero el sur es todo ocupado, está todo ocupado, ¿no? Y ocupado desprolijamente. Pusieron gente ahí. Pusieron gente común, no militares, Sí. gente común. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desplazar a 100.000 judíos Sí. que están ocupando tierras que no corresponden? No, claro. Que son de otro país. Bueno, el pero movimiento están viviendo ahí hace 20 años, El 30 movimiento años. sindical internacional, el movimiento sindical internacional, una de las digamos, cuestiones que más critica y que está en todos los documentos sindicales es el levantamiento de los territorios ocupados. Lo pone, pero porque es usurpación, o sea, no sé, es una usurpación, ¿no? Claro, Y después Gaza aparentemente está toda destruida, por lo menos hasta la mitad, no tanto la parte sur, sino más bien la parte norte. Y están todos estos planteos esotéricos de hacer una Riviera de Gaza multimillonaria, plan típicamente proveniente de la cabeza de Trump, que por supuesto no se concreta. Así que bueno, no sé ahí cómo evolucionará todo esto. Por el momento hay un alto al fuego, de hecho. El problema de fondo, vuelvo a decirte, negro, el problema de fondo es que vos tenés ahí un enfrentamiento histórico, profundo, étnico, que sí, si eliminás, si vas a un genocidio lo resolviste, pero aún matando a 2 millones de gazatíes, Sí. que no son todos los palestinos, son una parte de los Son una palestinos, parte, claro. pero aún matando a 2 millones de gazatíes y quedándote con esa franjita chiquitita, que es muy chiquitita, no eliminaste al pueblo judío. Es decir, vos hiciste un genocidio, eliminaste 2 millones de personas, 2 millones de personas. Ya a Israel hoy le está costando lo que ha hecho, ya hoy, y no eliminó a los gazatíes. Los eliminás y tenés ese peso histórico de un genocidio para ocupar una franjita chiquitita que te da una playa. Pero el problema no lo vas a resolver porque los palestinos siguen existiendo. No solamente... Lo que es peor, los árabes siguen existiendo. Los árabes siguen existiendo y te voy a decir algo. La cabeza de la conducción de Hamás está vivita y coleando. Sí. Están en el sur o han logrado escaparse a otros países árabes, ¿no? O sea, yo digo, en cualquier momento puede llegar a pasar algo complicado, ¿no? Que agrave la situación. Hamás es una organización rara. Es rara, sí. Algunos dicen que el Mossad participó en su creación. No lo sabemos. Pero bueno, este es el mundo que tenemos en este final del 2025 y una Argentina, como decíamos al principio del programa, con grandes incertidumbres y que ciertamente va a girar por lo menos 2 o 3 primeros meses del año alrededor de la cuestión del trabajo
que es un tema central, ¿no? Nosotros tenemos este año elecciones en Brasil. Sí, así es. Eso va a ser crucial para el destino de América del Sur, por lo menos. Sí, ¿Por qué? Y porque la mitad de América del Sur es Brasil, sí, un solo país. sí. Y así que bueno, obviamente Trump ya lo ha dicho, el candidato de Trump es cualquiera que esté en contra de Lula. Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro. O el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Tiene muchos hijos, Bolsonaro. Bueno, el que está en carrera es Flavio, ¿eh? Claro, pero el que está en carrera no es el más popular. Ah, Eduardo es el otro hijo, que era el verdaderamente popular, y ahora Trump. Bolsonaro lo indicó con el nombre a Flavio. El problema es que Flavio Bolsonaro no tiene tanta popularidad como tenía Eduardo, como tiene Bolsonaro. Bolsonaro aquí tiene casi la misma popularidad que Lula, pero cualquier otro candidato tiene mucho menos. Ahí, Daniel, yo tengo un cuadrito, fíjate que debe decir Brasil o debe decir Balotage, creo que dice. Mirá qué interesante, este cuadrito lo hace Bloomberg. En un balotage hoy está hecho, a ver si lo contaste, Daniel. Ahí está, mirá. En rojo Lula, en naranja todos los otros. Arriba de todo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro pierde en un balotage contra Lula. Esto está hecho un año, ¿eh? Falta un año, falta 10 meses, todavía falta mucho. Pero Lula gana contra todos, ¿está? En un balotaje. Pero el que más posibilidades tiene, o el que más cerca de Lula está hoy, es Jair Bolsonaro, que no se puede presentar de candidato. El segundo es Freitas, el gobernador de San Pablo. del gobernador de San Pablo, exactamente, sí. Ese tiene casi tanta popularidad anti-Lula como Bolsonaro. Y el tercero no es el hijo de Bolsonaro, recién el cuarto es el hijo de Bolsonaro. Flavio, que tiene 35, creo. Fíjate que es donde más gana. El más favorable para Lula es el hijo de Bolsonaro, Flavio. Sí, claro. Bueno, esta batalla va a ser fundamental. Lula se puede volver a presentar porque es 2 consecutivos y Bolsonaro no se puede presentar, Jair Bolsonaro. Y entonces la gran lucha ahí del antilulismo va a ser Freitas o el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Van a luchar por... Los amigos brasileños me han hablado mucho de como que está muy bien ubicado Tarcísio de Freitas, que decís vos. Claro. Que está muy bien Pero ubicado. Bolsonaro lo perjudicó mucho al elegir a su hijo. Claro. Porque se sacan votos. Sí, lo dejó colgado, sí. Se sacan votos. Vamos a ver qué pasa con el amigo Petro. Petro hizo una reforma del salario mínimo vital y móvil que llevó el salario mínimo vital y móvil altísimo, de los más altos de América, a una gran apuesta al trabajo. Vamos a ver. Obviamente el tema Venezuela, pero me parece que el tema fundamental para la Argentina es la relación Estados Unidos-Milei. Sí. O sea, ahí hay creo también un tuit fíjate, el último creo que es Daniel, el que dice el último. Ahí dice, si Milei deja de apoyar a la Argentina, Ese. Si Milei pierde las elecciones Ahí está, ¿ves? de 2027 vamos a dejar de apoyar a la Argentina. Ya están jugando para la reelección. Abiertamente. Sí. Como partido político. Están jugando juntos, Milei y Trump, juntos, en la campaña electoral, ya ahora. Bueno, la elección del 27 va a ser una elección muy importante. Obviamente que todavía no se puede sacar números. En este momento Milei está... Pero una cosa que hay que tener en cuenta para aquellos que analizan la situación es que si bien Milei ganó en las elecciones de octubre, perdió en las elecciones de septiembre. Entonces, era el mismo país y más o menos la misma población. Sí. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, porque la misma población que en septiembre
votó a Kicillof, en octubre votó a Milei. ¿Qué pasó en un mes? Es la gran pregunta que hay que preguntar. Sí, claro. ¿Qué pasó? La gran incógnita es ¿Qué esa. pasó? Que todo lo que estaban acá se fue un para allá. Esto pasó. Trump pasó. Entonces, pero por otro lado, eso muestra una gran debilidad de Milei. Es decir, ganó, es verdad que ganó, pero perdía. Si no hubiéramos apoyado a Milei, perdía, también lo dice Trump, eso. Si yo no hubiera apoyado a Milei perdía. Quiere decir que Milei por sí mismo es muy débil. Así es. No es que está ganando por él. Habrá que ver cómo está Trump en el 27. Esa es la gran incógnita también. ¿Cómo va a estar Trump en el 27? Claro. ¿Cómo estamos, Daniel, de tiempo? Yo quedan 5 minutos, ¿no? 3 minutos. 3 minutos. Claro, esa es la gran incógnita. Entonces... Tengo una duda, y te pregunto. Grossi. ¿El Chivo Rossi? No, Grossi. Grossi en Naciones Unidas. En Naciones Unidas. Naciones Unidas e impacto hacia adentro. Yo lo veo muy lejos. Sí, yo también. Naciones Unidas puede ganar. Perfil habla 27 con toda la furia, pero mucho más fuerte 31. Hay un video, no sé si lo viste ese video. El video de su presentación en el CARI. Sí, lo vi. El video de su presentación en el CARI. No sé, yo no sé políticamente qué es él. Si es peronista, es radical, es de derecha. Está apoyado por el gobierno. Es de centro derecha. Es de centro derecha, no es peronista, pero los peronistas se llevan bien con él, ha tenido una gestión excelente internacional. El video tiene algunos puntos y algunos pasajes muy interesantes. Ni muy buenos ni nada, interesantes. Lo que pasa es que, digamos, hay que ver si viene. Me da la sensación que está en campaña, Para mí está en campaña. Bueno, si viene, tiene que ocupar el lugar anti-Milei. Claro, porque Milei se va a presentar sin lugar a dudas. Le tiene que ganar a Milei. Ese juego es más que interesante. Muy, porque obliga a la oposición a encolumnarse detrás de él. Obliga a la oposición peronista. Es un tipo radical. prestigioso, parece un candidato de tipo radical, digamos, ¿no? El radicalismo alfonsinista, el radicalismo prestigioso. Pero algunos sectores Dante Caputo. Algunos sectores del peronismo lo van a... A eso me refiero. Es decir, un Dante Caputo, saquémosle a Dante Caputo el rol que tuvo después ya en la política argentina, pero Dante era una persona prestigiosa, que fue gobernador de Haití. Viene de Harvard, toda esa historia. Entonces, una persona prestigiosa que viene de afuera, que no está casado con nadie, que no está alineado con nadie, y que puede enfrentarlo a Milei. ¿Lo podemos traer al programa el año que viene? Uy, qué lindo. Traigámoslo. Yo diría, Pepe, que despidiéndonos, que los programas de enero y febrero los hagamos en relación directa o indirecta, pero muy fuertemente vinculado a la cuestión del trabajo y la reforma laboral. Claro. Hay mucha gente que... Febrero nos vamos a dedicar a eso. Enero y febrero. Bueno, así que feliz año, Rubén. Feliz para año, los Pepe. Tuyos. Igualmente. Feliz año la gente que ve el programa. Feliz año, Daniel. Feliz año, Danielito. Feliz año. Y bueno, nos vemos el año que viene, entonces. Sí, la otra semana. Que voy a estar yo, vos no vas a estar, teóricamente. Yo no sé. Todavía no sabes. Creo que no voy a estar. No voy a estar. No, dicen no vas que a estar. Voy a estar yo. Luciana. Así que vamos a tener que prepararnos para acercarnos a la capacidad de preparación que tiene Pepe. Nos vamos a acercar lo más que podamos. Bueno, muy bien. Bueno, Pepito. Hasta la semana que viene, que es el año que viene. Buen año para todos.